I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 13, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? George, todo bien, gracias. ¿Pues qué tal? Muy bien. De hecho, hoy va a ser interesante, va a ser un episodio distinto. Vos vas a tomar el liderazgo de este episodio, entonces, pues adelante, sin más preámbulos, tomate el micrófono, mano. Buenísimo, y bienvenidos a todos. Hoy va a ser un episodio un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, porque hoy vamos a tener el placer de conocer un poco más a Jorge Calle, es quien está detrás de toda esta teoría de startups, de los principios de liderazgo, y quisimos hacer este capítulo especial precisamente pues para conocer a esa persona que hay detrás de cada uno de estos principios y de cada uno de este conocimiento que hemos impartido por acá. Ya hemos hablado, como vos decías, hoy estamos en el episodio 13, ya hemos hablado en 12 capítulos sobre los diferentes principios de liderazgo y entrando ya pues como en temas puntuales en cada uno. Y la idea hoy es conocer un poco más a ese Jorge Calle, de su historia, de esos retos que ha tenido y también cómo se han ido forjando esos principios a través de tu historia, porque parte como de experiencias muy personales con respecto al liderazgo. Y sentirte libre de compartir lo que hagas pertinente y nada, eso es un espacio muy bacano que espero que nos disfrutemos. Así es. Y para empezar, George, pues empecemos por lo básico y hablando un poquito de vos. ¿Quién es Jorge Calle? Danos cuántos años tenés, qué te gusta hacer en esos tiempos libres o en qué invertís esos tiempos, curiosamente cuando no estás hablando de liderazgo de emprendimiento. Todo un poco. Perfecto. ¿Quién es Jorge Calle, hermano? Yo diría que, o me definiría hoy como un hombre que está tratando de que su paso por este mundo no sea en vano, ¿cierto? Digamos, empecemos por ahí. Y pues cuando digo en vano es porque ese sentimiento quizás para mí ha sido un punto de partida. O sea, yo muchas veces sentí que eso era exactamente lo que estaba haciendo cosas en vano, ¿cierto? Y me cuestionaba mucho sobre si sería capaz de hacer más. Y por eso también digo que estoy tratando, es porque yo siento que hoy estoy en un camino permanente de descubrimiento personal, ¿cierto? De alguna manera tratando como de ver esos dones que Dios me dio y que quizás desaproveché durante mis primeras 2 o 3 décadas de vida. Entonces, en esas estoy. Eso de hecho te permite ver algo, y es que mi interpretación actual de quién soy es la de alguien que cree que tuvo un arranque lento en la vida, ¿cierto? Un arranque tardío, sí. Pero que sin duda pues me dejó muchas enseñanzas. Así que hoy eso me ayuda, o mejor dicho, he tomado la decisión de verme como un alumno continuo de la vida, en todos los aspectos. Eso es una parte. 43 años, hermano, felizmente casado, soy un papá feliz. Gracias a Dios mis papás aún viven, algo que pues, para mí es una bendición enorme. Y estoy en un momento en el que estoy tratando de ser una persona más presente en la vida de todos aquellos a quienes valoro. ¿Listo? Me preguntaste también sobre el tiempo libre, ¿no? Hoy sí, ¿qué haces? Cuando no está hablando de liderazgo y emprendimiento, que es complejo no encontrarte en esos campos.
Cuando no estoy hablando de liderazgo, emprendimiento, hermano, empresa, etc., me encanta la historia. La historia universal, me gusta mucho la historia militar. Roma en particular me apasiona mucho. Y alrededor de todo eso, la lectura. La lectura me encanta. Me gusta aprender idiomas. Me gustan los juegos de mesa, estrategia muchísimo. Me gusta hacer rompecabezas, siempre acompañado de un buen audiolibro. Y me gusta estar con mi familia, Fede. O sea, eso para mí es lo mejor de todo. Y compartir un buen juego de mesa, hermano, con mis mejores amigos y una buena pizza es uno de esos pequeños grandes placeres de la vida. Eso pues te dice un poco. ¿Qué nota, George? Y Sí. ahorita mencionabas que esas 2 primeras décadas de tu vida, como que sentís que empezaste tarde, por así decirlo. Quiero que nos vayamos allá un poquito y nos devolvamos a esa adolescencia. Y pues conversando con vos en esas habladas que tenemos más internas, pues hubo algo que vos me comentabas que era el tema de los videojuegos. Mm. Contanos un poquito sobre ese Jorge adolescente y qué pasaba como por tu cabeza en ese momento. Hermano, ojalá fuera la adolescencia. Yo creo que eso tristemente ocurrió en mi adultez inicial, pues, digamos, temprana. Sí. O sea, cuando yo estaba en el colegio, yo sí jugaba videojuegos, pero no era exagerado, la verdad. Creo que era normal. Me gustaba mucho, de hecho, compartir con mis mejores amigos. Tiempo, yo era un poco social, una persona muy sana en muchos sentidos. Yo creo que el problema se me dio más cuando regresé a vivir en Canadá y entré a la universidad. Sí. Ujú. Y sobre todo, de un momento a otro, pues me compré un Xbox con mis ahorros y empecé a jugar en el computador y empecé a desarrollar una adicción real, seria. Y pues lo más tremendo es que viendo hacia atrás un poco y sabiendo que la visión del pasado siempre puede resignificarse, ¿no es cierto? Yo siento que perdí demasiado tiempo. O sea, Ujú. yo siento que fallé en aprovechar las oportunidades que la vida y que mis papás me dieron, que no supe construir buenos hábitos ni amistades duraderas y eso, pues, como que golpea duro, ¿cierto? En el análisis de uno de su propia vida. Jugué demasiado, Fede. Trasnoché demasiado jugando. ¿No es cierto? Demasiado. Cuando te digo mucho es, vi muchas veces el sol y falté muchas veces a clase debido al juego. Entonces no aproveché bien ni mi universidad, ni a mis compañeros, ni a mi familia, ni esos talentos innatos. No me alimenté bien. No hice un buen deporte cuando siento que tenía todo para hacerlo. Y todo eso, hermano, en ese momento yo creo que era algo que no se me pasaba realmente por la cabeza. O sea, de pronto en algunas ocasiones era más o menos consciente, pero nunca había dado ese primer paso, como dirían en Alcohólicos Anónimos, de aceptar el problema y de hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces ahí va un poco la cosa. Y ven que pues, eso es muy interesante porque vos lo definiste como adicción, que hubo algo o alguien, un momento o persona que haya hecho un clic y que a partir de ese momento, pues cómo pasaste de esa transición de estar metido en videojuegos a decir, venga, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? No venimos a responder preguntas fáciles, ¿no? Pues mira, Fede, yo creo que hubo, sin duda, yo creo que no hubo un momento, sino muchos momentos de confrontación. O sea, pues, quizás, a ver, voy a tratar de identificar algunos más específicos, pero hubo muchos, ¿cierto? En medio de los trasnochos y el cansancio crónico, que no era solamente mental, físico completamente, eh, pues yo trataba de hacer ejercicio y exigirme, pero eso me llevó a que un cuerpo mal preparado me llevara pues, a lesiones físicas que me hicieron parar el ejercicio durante muchísimo tiempo, ¿cierto? Me bregué los hombros, las muñecas, cosas como esas. Y eventualmente también los trasnochos crónicos me llevaron a desarrollar unas sinusitis crónicas esfenoidales, me tuve que operar. Eh, a los años, pues, se desarrolló todo eso. Me causó todo eso también, sin duda, temas de relaciones personales, donde pues,
dada mi personalidad introvertida también y mi estilo de vida, pues no ayudaba, ¿no es cierto? Y es importante relacionarse con la gente. Es clave relacionarse con la gente. Y en medio de todo eso me di cuenta de que pues mi vida se estaba llenando de excusas por todos lados. Y un día, por allá, años después, tuve la suerte quizás de que me robaron el Xbox, ¿cierto? Fue un golpe inesperado, una de esas cosas, pero fue un golpe necesario. Eh, durante todos esos años, Fede, especialmente en los años de universidad, yo empecé a sentir unos vacíos de conocimiento muy grandes y que se tradujeron en vacíos profesionales, en vacíos de experiencia. eh, y eso me llevó a empezar a leer, ¿no es cierto? O sea, yo, hermano, la verdad había desarrollado problemas de memoria en el corto plazo, pues, por el cansancio crónico. Entonces, desde luego no me sentía igual de preparado que mis compañeros, me sentía atrás, eh, como te dije, con muchos vacíos. Creo que encontrarme con el mundo profesional y con una seria sensación de insuficiencia personal, de incapacidad, sentirme un completo impostor en el mundo, alguien graduado, alguien con oportunidades y con nada para ofrecer, al parecer, digamos, fue un golpe contra una pared duro. Y en algún momento eso me llevó a la lectura. No fue inmediato y, como te dije, no fue un solo evento, ¿cierto? Quizás fue una combinación de esas pequeñas alertas que se fueron acumulando hasta que fue imposible ignorarlas. Eso fue todo. Me hiciste acordar de alguna vez que me contaste, George, de ese, como esa primera experiencia laboral. O sea, yo hablando con vos aquí y de lo que te conozco y de las cosas que haces, yo no me imagino ese George en esa primera experiencia laboral con el primer trabajo que tuviste, que por los mismos videojuegos no le estabas dando la importancia y eso. No sé qué nos querés contar de ese momento puntual, porque también siento que dentro de toda esa historia tiene una relevancia muy, muy, muy interesante para lo que hoy es Startups. Pues hombre, si uno en estas entrevistas, digamos que entrega mucha información, abre el alma un poquito. Es importante porque si no lo que estamos haciendo es ponernos máscaras y es precisamente lo que no creemos aquí, en la empresa, ¿cierto? Mira, mi primer trabajo, de hecho, fue algo que yo no conseguí por mí mismo. Yo no estaba siendo capaz de conseguir trabajo, fui a varias entrevistas, sentía que me iba bien, los trabajos no salían, hasta que dos tíos me dieron la oportunidad de trabajar en su compañía. Mejor dicho, una bendición, a ver, que ellos hayan tomado esa decisión y hayan decidido depositar confianza en mí. Trabajé en una planta de producto terminado, en una empresa textil, una experiencia maravillosa, hermano, que me permitió empezar digamos, a conocerme un poco más, ¿cierto? Y me permitieron liderar personas, lo cual me llamó muchísimo la atención y lo agradezco, lo agradeceré siempre. De ahí di un brinco que nunca podría entender a un puesto como consultor de mercadeo. Yo creo que no tenía con qué ser consultor ni tenía idea de mercadeo. No sé por qué me buscaron ni me contrataron. Las cosas de la vida, es cierto. Y en ese puesto empecé a jugar nuevamente. ¿No es cierto? Curiosamente, es un puesto en el que me dieron todas las oportunidades. Me refiero a que, si bien era una empresa familiar pequeña, muy pequeña, pues me pagaron solamente para aprender durante varios meses. Y la verdad los desaproveché. O sea, retomé mi adicción al juego. Era un momento en el que no era capaz de leerme honestamente 5 páginas de un libro. No tenía capacidad de concentración. Y pasaron muchas cosas, entre ellas que en algún momento mi jefe se dio cuenta de que yo efectivamente pues parecía estar perdiendo mi tiempo por todos lados y tenía toda la razón y me mandó donde un primer cliente. Lo más curioso es que, pues si yo le preguntara a todos ustedes cómo creen que me sentí, pues no sé qué responderían, pero yo me sentí traicionado por mi jefe. Háblame de descaro. Me habían prometido que me iban a pagar por estudiar
y que no me iban a mandar donde los clientes. Y aquí estaba yo, donde un cliente, sin estar supuestamente preparado, sin que me hubieran cumplido el acuerdo, cuando yo era el que estaba incumpliendo todos los acuerdos. Simplemente que no tenía la conciencia suficiente, ni la capacidad para asumir la responsabilidad ni aceptarlo en ese momento. Y lo más vergonzoso de todo eso es que yo ya era un adulto, hermano. No estamos hablando de un adolescente, pues, en el colegio, no. Yo era un adulto que debió estar asumiendo todas las responsabilidades de la vida y, sin embargo, no lo estaba haciendo. De ahí pasaron muchas cosas. Yo sé que sobre esto nos podemos quedar hablando horas. Pero yo de ahí salté a mi primer emprendimiento que fracasó, lo cual es muy interesante, pues porque ahí arrancan, digamos, todos, o ahí comienzan esos primeros chispazos de liderazgo o de lo que se convertiría mi camino de liderazgo, ¿cierto? Pero esa es la relación un poco ahí, Fede, sobre esos videojuegos y cómo incluso me llevé eso al trabajo, hermano, y cómo empieza eso a afectar mi trabajo. Y bueno, cerrando nuevamente con un agradecimiento a mis tíos por haberme dado esa oportunidad, incluso a esta persona, Miguel, que me contrató en esta compañía familiar y me dio esa gran oportunidad. Y pues, hombre, aquí ojalá redimiéndome un poco por todas esas faltas de responsabilidad, ¿no es cierto? Esa es la idea. Buenísimo, buenísimo. Y no cabe duda que la transformación está en uno y está pues como en esas decisiones que uno tiene a la mano y como vos decís, no son como acciones muy dicientes o como puntos de inflexión, sino que es la sumatoria de muchos eventos que uno empieza como a, a darse cuenta de que, venga, ¿qué estoy haciendo? Y hablaste de esa transición de ser empleado a ser emprendedor. Contanos un poquito más de esas iniciativas, de esos emprendimientos, de esos negocios que pudiste montar y también muy bacano que en esa narración nos contaras lo que aquel mentor te dijo en un momento dado, que también lo mencionas en varias entrevistas y en tu libro, que él te dio un consejo muy, muy, muy doliente que no quiero hacer el spoiler. Quiero que vos no lo contes. Listo, hermano. Hombre, pues mira, yo tuve la gran oportunidad de recibir muchísima ayuda de mis papás. Sin duda, espero hacer lo mismo con mi hijo. Esa es la idea. Pero mi primera iniciativa fue una franquicia. Sí. Adquirí una franquicia de publicidad. Antes de 2008, antes de la crisis, a la cual pues, luego convertí en mi excusa por el fracaso, parte del tema, ¿no es cierto?, de esa compañía. Pero de ahí tuve la oportunidad de que mi madre me abrió la puerta para administrar inversiones de nuestra familia. Y eso significó un voto de confianza impresionante. Sí, yo creo que si a mí me hubieran hecho una entrevista para ese puesto, jamás me lo habrían dado, ¿no es cierto? Sin embargo, me lo dieron y digamos que asumí una gerencia de inversiones privadas, por así decirlo, y me metí a un mundo completamente desconocido, inicialmente netamente financiero, y fue ese momento donde me di muchos golpes contra una pared, lleno de vacíos. Empecé a tener que asistir a reuniones con personas de alto nivel. Me tuve que empezar a sentar en juntas y me di cuenta de que no estaba preparado. O sea, no tenía ni los conocimientos ni las habilidades suficientes, Fe. O sea, es decir, no era capaz de sentarme en una reunión y tomar la palabra. Es decir, no me sentía suficiente ni capaz para expresarme abiertamente durante una reunión. Y pues, hombre, poder expresarte, poder comunicar una opinión, poder transmitir una instrucción, poder
estructurar un argumento verbalmente y comunicarlo y debatir se vuelve fundamental cuando arrancas pues, un mundo profesional, una vida profesional. Yo no me sentía preparado para eso y el único lugar donde logré encontrar un refugio fueron los libros. Yo no había leído nada desde que era un niño, creo, y pues en algún momento retomé. Tuve la suerte de hacerme muy amigo de un suizo cuando yo vivía en Roma, en Italia, y a quien le apasionaba muchísimo el mundo romano. Era un pelado muy joven y sin embargo tenía un conocimiento supremamente extenso sobre el mundo romano y a mí eso me impresionaba muchísimo. Nos hicimos muy amigos. A mí por esa época me empezaba a llamar mucho la atención la caballería medieval, pero no lograba profundizar sobre eso. Y cuando llegué de Italia, me encontré en una librería un libro que se llamaba Aníbal, el orgullo de Cartago, sobre toda esta invasión de Aníbal a Roma en las guerras púnicas, ¿cierto? En el siglo III antes de Cristo, y me devoré por primera vez en mi vida un libro de varios cientos de páginas. Y ese fue el momento en el que empecé a despegar en los libros. Me di cuenta de que pues si era capaz de hacer eso, quizás valía la pena explorar otras novelas, pero eventualmente pues había que llenar los vacíos de conocimiento, de experiencia. Y empecé a leer libros tratando de resolver preguntas muy específicas. Entonces, no sé de inversiones. Ahora, ¿existirá algún libro que me enseñe sobre inversiones? Empecé a leer libros sobre inversiones. ¿Cierto, hombre? No sé leer unos estados financieros, que es un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo efectivo, no tengo ni la menor idea. Empecé a leer libros sobre estados financieros. Y eventualmente se empezaron así a dar las cosas. ¿Cierto? Me empecé a estudiar, y me convertí creo que en un autodidacta continuo. Y hasta el día de hoy sigo siendo un autodidacta permanente. Y lo he hecho en todas las áreas de la vida. ¿Cierto? Entonces el monólogo yo sé que va muy largo, ¿cierto? Y si me querés interrumpir con inquietudes en cualquier momento lo haces. Era simplemente para decirte, pues así empecé a llenar esos vacíos. Fue clave, de hecho, le recomiendo a todas las personas, sean ávidos lectores, lean y ojalá lean muy intencionalmente, sobre todo cuando se trate de temas profesionales, tratando de responder preguntas específicas. ¿Cierto? Tengo problemas para expresarme públicamente, perfecto. ¿Qué habrá allí? Y no solamente lo encontramos en los libros, pues hoy en día hay todo tipo de información gratuita en todos los formatos, videos, audios, etcétera, que nos pueden ayudar a todo eso. El hecho es que empecé a administrar todas estas inversiones, Fede, y empecé a tomar decisiones, ¿cierto? No solamente financieras, sino que empecé a pasar inversiones de lo financiero a lo inmobiliario, inversiones de lo financiero a lo empresarial. Inicialmente a fondos de capital privado, pero eventualmente a la creación de empresas. Entonces decidimos crear compañías o adquirir compañías. Y allí es donde me enfrenté a un mundo nuevamente de liderazgo. Es que allí no se trató solamente de hacer una adquisición o una creación de una compañía, sino que alguien tenía que gerenciarla o alguien tenía que supervisar el liderazgo desde una posición de junta, ¿cierto? Y ahí es de donde viene la historia que vos contaste sobre ese mentor y que dejaste pues ahí en vilo. Y la cuento muy brevemente para volverte al micrófono. Hombre, mira, yo en ese momento estaba fallando en varios frentes, no es de extrañar, o sea, yo no cambié de la noche a la mañana con leerme unos libros. Mi carácter como persona, mi mentalidad seguían allí, detrás, quizás luchando, pero todas las máscaras estaban puestas, ¿cierto? Y todos esos fallos yo los estaba llevando a las organizaciones que estábamos ya administrando. Y por supuesto, estaba reflejando todo eso en forma de mal desempeño y malos resultados en mi gente. Y lo peor es que en vez de hacerme responsable, yo estaba culpando a mi gente o a las circunstancias. ¿No es cierto? Entonces un día yo pues le pedí ayuda a alguien que era presidente de empresas, un coach
de muchísima experiencia aquí en el país, una persona además muy humana, que se sentara conmigo. Y muy amablemente me dedicó 1 hora de su tiempo. Se sentó conmigo, yo durante toda esa hora no hice sino de quejarme de mi gente, del mal desempeño de mi gente, de los malos resultados de mi gente, esperando que de alguna forma esta persona se alineara conmigo en todo esto y me diera la razón, pero al terminar, pues, digamos, mi monólogo de media hora con él, él me miró y la verdad con mucho cariño, hombre, me dijo, mira, ¿sabes una cosa, Jorge? Yo te despediría a ti. Poderoso. En frío. Me dijo, yo te despediría a ti porque en lugar de asumir responsabilidad, tu responsabilidad, y de estar allá con tu gente, ayudándoles a crecer, ayudándoles a ganar en sus roles, ¿sí? Ayudando a la organización a salir adelante, estás aquí quejándote a sus espaldas, sin haberles dicho nunca nada. Y por eso yo te despediría a ti. El hermano, golpe certero, a la yugular y fue perfecto. Eso, hermano, sembró en mí una semilla muy fuerte, me mostró mi obstáculo, el liderazgo mío, y al mismo tiempo me puso en ese mismo camino. Como decía Marco Aurelio, que lo he dicho anteriormente, lo que el emperador Marco Aurelio escribía, lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. Perfecto. El liderazgo durante años se había interpuesto en mi camino y ese fue el momento en el cual inicié ese camino. Yo no sabía exactamente cómo iba a cambiar, pero sí sabía en qué dirección debía moverme. Yo tenía que convertirme en un mejor líder. Y lo que siguió, hermano, fue un camino lleno de fallos, de victorias, de sangre, de lágrimas y sobre todo de muchísimo músculo de aprendizaje, ¿cierto? Y ese fue el origen de mi empresa de liderazgo muchos años después, de mi libro, de este podcast. Yo en ese momento no lo sabía, por supuesto, pero como dice Steve Jobs, como dijo Steve Jobs, hermano, uno solamente puede conectar los puntos mirando hacia atrás. Esa es la historia. George, demasiado interesante. Y me surgió una pregunta aquí que nunca había tenido y es, cuando recibís ese feedback de este mentor, de este empresario, ¿vos de una vez dijiste mi camino es el liderazgo o hubo otros momentos, personas que te fueron como dando esa orientación hacia que el reto estaba en el liderazgo? ¿Cómo fue esa transición? Porque también la mentalidad, yo digo que se forja, la semilla se tiene que ir sembrando, pero no sé si ahí ya tenía la claridad, es mi camino es el liderazgo. Mira, y si te tengo una respuesta para eso. Yo, en los años previos a ese momento, yo había tenido como varias epifanías, entre comillas, que no fueron lo que yo creía que eran. Yo en algún momento había creído que el marketing era la solución a todo. Entonces me clavé a estudiar marketing, luego pasé por procesos ágiles, pasé por las finanzas, me enfoqué en quizás todas las áreas de una compañía, poco a poco. Este sí fue el momento en el que yo sentí un cambio de chip fuerte al liderazgo, en el que dije, Dios, el tema no es, el tema soy yo, o sea, directamente yo, ¿cierto? Me generó ese gran cuestionamiento. Y como te decía, yo no sabía cómo recorrer el camino, pero sí sabía la dirección en la que ese camino tenía que ir. Yo entendí que el liderazgo era la respuesta. Pues, ¿qué pasó? Lo que pasa es que de ahí en adelante me enfoqué completamente en liderazgo, en crecimiento en liderazgo. Es que, como te decía, con fallos y victorias, porque también accedía a mucha información a la cual hoy en día no voy a culpar. Quizás era buena información, quizás no sé, no lo recuerdo muy bien. Quizás lo más probable es que yo la haya utilizado mal, con mis fallos de carácter, con mi personalidad, la cual no es un problema, simplemente que no supe adaptar en ese momento, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, pues me fueron llevando poco a poco por ese camino. Sí hubo personas que me enrutaron muchísimo, Fede, o sea,
Haber tenido la oportunidad de leer Jordan Peterson, indiscutiblemente me cambió muchísimo mi forma de pensar, y haber conocido finalmente uno de los textos de Jocko Willink, ex oficial de los Navy SEALs, me cambió completamente mi forma de pensar en el liderazgo. De hecho, tanto así que yo busqué a este grupo de Navy SEALs para formarme con ellos, y lo he hecho desde entonces. Ya llevo muchos años formándome en liderazgo con Navy SEALs. Después de eso, he entrado en contacto con miembros de otros grupos de élite, el JSOC de Estados Unidos, y también pues Marines, Fuerza Aérea. He tenido esa gran oportunidad. Me gusta muchísimo abordar también el liderazgo, vos lo sabés, desde el frente militar, donde todos esos extremos nos ayudan a ver, digamos, esos extremos sirven mucho para encontrar respuestas a preguntas muy difíciles del liderazgo. Sobre todo son preguntas o son respuestas que se tienen que encontrar en la vida real, en medio de unas situaciones muy duras, donde los fallos no se dan en un bajón del 2 o el 5% en un país, sino en la vida de las personas, militares o civiles. Entonces, bien interesante. Eso es Fede, ¿cierto? Digamos que han sido otras personas que me han facilitado el camino y me han dado la oportunidad de acceder a información, a experiencia que ellos han adquirido con sangre también, ¿cierto? Con mucho sudor, con mucho esfuerzo, y que yo he tenido la oportunidad de poner en práctica, y que gracias a Dios en este momento estoy pudiendo compartir con otras personas. Entonces, pues hombre, ese es un poco el camino. Buenísimo, George. Y pues te me estás adelantando muchísimo porque eso ya viene y hace parte de esa construcción de cómo nace Startups. Y antes de pasar como a esa sección puntual, y bueno, acá está sonando un ruido de fondo. Si me disculpan si suena muy, muy duro, que hay unos vecinos, cosas que pasan creando podcasts caseros. Muy bien. Quiero que nos contes un poquito también ya cómo ese tema del liderazgo ha influido mucho en tu historia personal y que nos hables de esa historia que tuviste alguna vez con María, tu esposa, con Nico, tu hijo, en este evento de la hueva bendita en la cuna. Pues cómo pudiste razonar y poner esto que tanto se promulga para empresas, pero aplicándolo para tu vida personal. Esa es una anécdota muy particular. Muy bueno que te acordaste de eso, muy charro. Mira, el tema es muy sencillo y Vos me contás un montón de cosas y aquí se me van como despertando. pones en una sombra. Mira, un día como cualquier otro, es una situación, hombre, que me da hasta vergüenza contar. Un día estábamos en la casa, todo tranquilo, y pasó una cosa mínima, ¿cierto? En la parte de atrás de la cama de mi hijo había una botella con agua bendita. Listo. Esa botella llevaba ahí meses. Y esa noche, él simplemente, mientras mi esposa y yo organizábamos algunas cosas, él la abrió y la derramó en el colchón. Fue una bobada, una tontería, hermano, pero a mí me dio muchísima molestia. O sea, seguramente había sido un día difícil, y se me subió completamente la molestia, ¿cierto? Y desde luego, claro, me molesté con mi hijo muchísimo, me molesté con mi esposa, claro, porque cómo se permitió que esa botella estuviera ahí durante tanto tiempo, y claro, y se regó eventualmente. Pero uno de los principios más importantes que promulgamos y vivimos aquí en esta empresa, en Startups, o los a veces por encima, ¿cierto? Cero excusas, 100% de responsabilidad por todo. Y me di cuenta de inmediato que estaba por debajo. ¿Por qué? Pues hombre, mi hijo era un niño chiquito, pequeño, ¿cierto? 2 años y algo. ¿Qué culpa tenía en regar una botella? Ninguna. Hombre, ¿y qué culpa tenía nadie más en que esa botella hubiera estado ahí? O sea, ¿será que alguien más la debió haber? Yo durante meses
pensé en que esa botella no debería estar ahí. Porque algún día mi hijo la podría abrir y regar en el colchón. Pero nunca hice nada. Y por lo tanto, no tenía por qué echarle la culpa a nadie más por el evento, cosa que estaba haciendo. Me di cuenta de que estaba completamente por debajo, hermano, ¿cierto? Parte de estar por debajo es culpar. También es lo que me estaba pasando en ese momento, es sentir un deseo, no es sentir un sentimiento de que te estás yendo a la guerra contra alguien o contra algo. Y en ese momento, hermano, yo estaba tan molesto con mi hijo, con mi esposa, con esa situación, algo tan tonto que yo me di cuenta, no solo estoy por debajo culpando en lugar de asumir responsabilidad, sino que estoy tan molesto que me estoy yendo de alguna manera a la guerra. Y lo peor de todo es que lo único que yo tenía que hacer, siendo fiel a los principios que yo mismo conozco, era ponerme por encima. Jorge, hay que asumir 100% de responsabilidad y buscar soluciones y punto, no más. Pero estaba tan molesto por algún motivo que a mí incluso me parecía desesperante que no quería soltar la rabia. Es como si te dijera de alguna manera no quería abandonar la guerra. Y nos pasa a todos. Yo sé que puede que suene extremo. Ojalá todos los oyentes hagan un momentico un ejercicio de introspección y se den cuenta que muchas veces estamos molestos y que uno dice, hey, pero no vale la pena estar tan molesto por esto, pero aún así uno sigue. Y aún así uno le echa leña al fuego y se trata de justificar su molestia para no abandonarla. Es algo muy humano y muy tonto, pero lo hacemos. Y lo que simplemente hice fue pues que trae algunas herramientas que empleamos, que hemos aprendido desde la psicología hasta los mundos de fuerzas especiales. Cambié rápidamente de mi estado mental, me puse por encima, asumí la responsabilidad que debía estar asumiendo. Y en cuestión de pocos segundos tuve la oportunidad de pasar de la rabia a la paz. Me fui a donde estaban mi esposa y mi hijo, les pedí una disculpa, les di un abrazo hermano. El resto de la noche fue increíble, estuvimos en paz, pasamos delicioso. Y pues hombre, fue una aplicación directa de un principio de liderazgo a una situación tan tonta como un reguero de un agua en un colchón de un niño. Eso es fe, imagínate. ¿Qué nota, George? Y esto ya es como el liderazgo, o sea, no solo se aplica en los negocios, sino también en la vida personal y cómo es una forma de vivir. Y si bien ya lo tenías, o sea, ya esto sucedió recientemente, ya con todas esas bases de este método de startups construido y demás y puesto en práctica, pues con sin fin de personas que has acompañado. Yo quiero que nos devolvamos un poquito como a esa historia de startups y de los principios de liderazgo. Vos hablabas de que había una semilla sembrada desde que ese mentor te dio esas palabras de aliento. Pero ¿cuándo sucede o en qué momentos, porque pueden ser varios, que vos decís, voy a construir esta filosofía de liderazgo, estos principios de liderazgo, pues también basado en todo eso que te ha servido a vos? Porque hemos conversado y desde que empezamos a hablar también han ido evolucionando en el tiempo. Yo creo que el momento fue cuando accedí a la información de los Navy SEALs, cuando me empecé a formar con ellos y comprendí lo simple o la forma tan simple como la que abordaban el liderazgo. No significa que fuera fácil su ejecución. La forma de abordarlo era simple. Ellos lo hacían a través de leyes de combate. Y era simple. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. En particular porque yo había leído infinidad de libros y muchos de ellos iban desde, pues hombre, simplemente cosas absolutamente rosas y románticas del liderazgo, casi imposibles de poner en práctica en un mundo realmente complejo, hasta cosas muy complejas, ¿cierto? Cuando conocí esta información y la empecé a poner en práctica en nuestras organizaciones, me di cuenta que funcionaba. Pero además
pensé que podía ser aún más efectiva la forma de unir los puntos. O sea, por algún motivo, yo soy muy curioso y empecé a tratar de conectar puntos de manera distinta y empecé a tomar la información de ellos y a moldearla y a simplificarla aún más, tratándola de hacer más efectiva. No digo que logré mi objetivo. Yo creo que lo que ellos hacen es impresionante. Creo que tomé un camino que también ha sido efectivo, pero lo empecé a llevar por otro lado. Lo relacioné con todas aquellas cosas que me apasionan, la historia universal, esa historia militar también, la historia empresarial. Uní todo y empecé a crear algunos principios que siguieran algo que a mí me parece fundamental, que hemos llamado en startups esa senda del héroe. O sea, una de las cosas que me daba cuenta era que no era suficiente con decirle a los líderes qué hacen los mejores líderes, sino que hay algo supremamente importante, y es que pues enseñarle ciertas acciones, técnicas, darle herramientas a un líder que tiene problemas en su carácter, que no confía en sí mismo, que se está poniendo máscaras, ¿sí? Donde hay problemas de mentalidad en la forma de abordar el liderazgo, pues es como tirar buenas semillas en tierra infértil, ¿cierto? No crecen. Entonces decidí abordar todo eso un poco y finalmente terminé planteando 7 principios donde se abordaban temas de carácter, de mentalidad y también de acción. Y traje todo lo mejor de todos los mundos que había conocido. Y pues yo creo que ese fue el momento, Fede, en todo caso. La información con los Navy SEALs y lo que hice con esa información. Así es como nace startups, inicialmente con asesorías aquí y allá, personas que me llamaron para hacerme preguntas específicas sobre algunos temas, pero luego ya con una decisión muy formal de, bueno, vamos para adelante con una empresa nueva y vamos a perseguir esta misión noble de ojalá ayudarle a los líderes a crecer y a que estos líderes generen una reacción en cadena desde sus hogares hasta sus organizaciones, y que realmente creamos que se puede hacer un mundo mejor. Esa fue la idea, Fede. Buenísimo, George. Y en parte es que lo que me parece muy interesante de startups es que precisamente es eso. Es como que, venga, líder, usted no es un líder, uno en el trabajo y otro en la casa. Usted es una única persona y eso parte de unos principios que si se conocen y que sean simples no significa que sean fáciles de implementar, pero que si los conoce puede siempre como estar presente y tender a que su vida esté muy alineada a eso. Sí. Particularmente, pues, a mí me han servido demasiado en temas de relaciones personales y demás, y en los trabajos que he tenido para tener esa paz, ¿cierto? Esa paz de vivir tranquilo y vivir como en coherencia. Ya Qué que bien. hablaste, George, de los 7 principios, y pues los hemos hablado en podcasts anteriores, que si no los han escuchado, los invitamos a que vayan a esas bases que dejamos en los 12 capítulos anteriores. De todos estos principios, ¿cuáles han sido o cuál ha sido ese principio que te ha costado más aplicar o que te costó más entender? Pues sin duda, Fede, está el principio por encima. O sea, a mí de las cosas que más me costaron durante años, por supuesto por mi falta de conciencia y aceptación de mis propios fallos, era esto, o sea, era no asumir responsabilidad. Y hay algo mágico cuando se asume total responsabilidad, y es que pues te enfocas en soluciones, te enfocas en tomar la iniciativa para que las cosas mejoren empezando por uno mismo, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que ahí empieza a conectarse todo, porque lo que a mí me sucedía es que pues yo tendía mucho a señalar hacia afuera, a mi equipo, ¿correcto? Entonces, pues eventualmente cuando llevas un principio como por encima del liderazgo, y eso redunda en un principio como no hay malos equipos, ¿cierto? Solo hay malos líderes, o solo hay líderes que lo que necesitan es ponerse por encima y ayudar a sus equipos a ganar. Pues es que empecé
a llevar a cabo acciones distintas de liderazgo. ¿Correcto? De esos, digamos que esos dos principios que te acabo de mencionar son principios de mentalidad. Me cambiaron completamente las acciones externas. Entonces, yo empezaría por encima. Es uno de los principios más difíciles para mí. Pero en términos de acciones, quizás uno de los más difíciles está relacionado con todo lo que ver con todo lo que tiene que ver con alineación. O sea, el principio de alinear implica de alguna manera que el líder tiene que comunicar, ¿sí? Que tiene que alinear a su gente y que tiene que abordar también situaciones difíciles y tomar decisiones difíciles. Y para mí las conversaciones difíciles con las personas eran muy duras. Entonces las evadía, las evitaba. Situaciones o decisiones difíciles también tendía a evitarlas. ¿Correcto? Entonces, yo creo que el tema de comunicación fue un camino que tuve que recorrer muy duro. Allí, pues, uno de los empujones grandes me lo dio María, mi esposa. Pues algún día que le dije, me están invitando a ser parte de una junta directiva, pero yo no creo que tenga la capacidad para hablar en una junta. Me decía, pero por Dios, ya mismo vas a ir a firmar, ¿cierto? Porque lo vas a hacer. Puedes hacerlo. Y uno dice, pero, hombre. Entonces, pues, una especie un gran agradecimiento a María, pues también por eso me ha empujado un montón de veces a ser mejor. ¿Qué es lo que hacen los equipos? Yo de ahí empiezo a conectar todo y es donde me suelto a hacer un monólogo gigante, que la idea no es esa, ¿cierto? Pero para responderte en pocas palabras, en términos de mentalidad, mi obstáculo más grande fue asumir 100% de responsabilidad, principio por encima. En términos de acciones, me costaba mucho generar alineación, lo cual redundaba en la formación de equipos y por lo tanto en no poder empoderar personas o en empoderarlas mal, al final de cuentas. El problema es porque tenía un enorme problema en mi comunicación que producía falta de claridad en las personas. Eso es fe. Sí, dicho de alguna manera. Un día profundizamos más en eso. No, y si ves, y combinar los dos, si uno no tiene esos dos, pues como liderazgo y los otros, pero la comunicación para un líder es clave y el asumir el no asumir la responsabilidad de que no estás comunicándote bien y pasar a echarle la culpa al equipo es que no me están entendiendo. O sea, es que es una combinación muy, muy bacana y por eso es de mentalidad ese principio. Horrible. George, ¿cuál es el que más has disfrutado, el que más alegrías te ha traído a lo largo de tu historia? Como principio. Como principio. No, te tengo que decir que en general todos. Porque están muy, muy interconectados. Pero yo creo que hay uno que tiene mucha satisfacción, Fede, y es el séptimo principio. Sí, echar la red. O sea, es tomar la decisión de creer, ¿sí? Tener fe y una fe acompañada de acción. O sea, no solo sí una fe que tenga la capacidad de ser tan fuerte, ojalá de ser una fe ciega, de ser capaz de dar un salto al vacío con esa fe, que honestamente te lo digo, se me dificulta mucho. Creo que estoy también en ese camino y quiero estarlo. Pero una fe acompañada de acciones. O sea, una fe que espera ver, por decirlo de alguna manera, milagros o resultados de vida mejores que sean fruto de tus acciones, de seguir echando la red. Eso para mí es muy satisfactorio porque, pues incluso en los momentos oscuros, difíciles, donde pareciera que las cosas no se están dando, recordar este principio te da esperanzas. O sea, la esperanza de ver que si los puntos de alguna manera siempre se conectan hacia atrás, también lo harán hacia adelante. Eso es muy satisfactorio, hermano. Y ese principio, o sin ese principio, todos los demás son muy difíciles. Total. Y es estar siempre. Confianza, fe. La fe te da confianza y la acción te refuerza esa confianza. Sí, exacto. George,
si nos pudieras contar ese fracaso que más duro te ha dado visto desde el aprendizaje. Yo no creo mucho en los fracasos, pero hay una frase muy bacana. ¿Cuál ha sido como ese mejor error que has cometido, como que te permitió crecer tanto profesional o personalmente en toda esta trayectoria? Yo no creo que exista un solo momento. Como lo hemos hablado antes, quizás hay detonantes, pero son una cantidad de años. O sea, cuando me haces la pregunta, yo lo único que puedo ver es una película hacia atrás con fallos, muchísimos, ¿cierto? Errores, momentos de duda personal, acciones ineficaces. Eso, Fede, creo que es como lo más importante. Uno darse cuenta que no son acciones puntuales, pero sí quizás hay detonantes que llevan a ese momento. Entonces yo siempre me voy a acordar solamente para darte un ejemplo, de momentos como el de mi primer emprendimiento, en el que, pues, al momento de haberme quebrado, al momento en el que yo tomo la decisión de cerrar la compañía, lo hago echándole la culpa a todo y a todos por mi fracaso. ¿Sí? Es decir, que la empresa fracasó, no hay duda. Que yo haya decidido quedarme ahí es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, digamos que que es un evento que no se queda en fracaso, sino que uno le da un significado distinto con el paso del tiempo y te permite convertirlo en un activo para algo. Pero, pues no fue justo y estuvo muy por debajo de haberle echado la culpa a mi socia, a la situación económica mundial y del país, a mis proveedores, a mis clientes. Cuando ya le estás echando culpa a tus clientes, es que estás muy mal. Y son momentos que atesoro de alguna manera, porque había que enfrentar esos dragones para encontrar tesoros que estaban ocultos detrás. Sin duda alguna, hermano. Esa es la fácil, pero no la sostenible. Total. Echar la culpa. George, y esta también, si vos le pudieras hablar a ese Jorge de 20 años, un poco, ¿qué le dirías a hoy? ¿Qué le dirías hoy? Hombre, muchas cosas. Y es una pregunta súper difícil, Fede. Es súper sencilla, debería ser mucho más fácil de responder. Yo te hago una invitación. ¿Qué tal si utilizamos esta pregunta para cerrar el podcast? Como si fuera una especie de consejo, no solamente a mí yo de 20 años, sino un poquito como, si me permiten, pues a todo el mundo, de alguna manera. Y a esos líderes. O sea, de 20 años y a todos los que hoy quieren empezar o tienen problemas en liderazgo. Hombre, mira, yo a ese Jorge de 20 años le diría que sí es posible construir un paraíso en la tierra. Así suene muy idealista. Para uno y para los demás. Si tan solo uno comienza por uno mismo antes de intentar cambiar a los demás o a todo. ¿Sí? ¿Y qué le diría? ¿De cómo se empieza? Yo le diría, hombre, poniéndote por encima. O sea, debes recordar que no hay malos equipos, que solo hay malos líderes. Y debes, por lo tanto, asumir una responsabilidad total por todo en tu vida. Por tus resultados, por las circunstancias en las que te encuentras, por tu propio desempeño, por el de tu entorno, sin excusas. ¿Sí? Y vas a enfrentar un montón de dragones. La vida no está exenta de dragones. ¿Sí? Circunstancias difíciles, retos inesperados, ¿cierto? Pero no vas a huir. O sea, vas a mirar a esos dragones de frente. Te vas a mirar al espejo. Y vas a liderar el camino primero. ¿Sí? Y te vas a convertir en el cambio que deseas ver en los demás antes de exigirlo. Le diría eso. Y bien profundo. Sí, o sea, yo creo que le diría todas esas cosas, Fede, de alguna manera le diría, tienes que hacer eso porque si haces eso, todo lo demás se va a acomodar, las acciones correctas van a llegar, la formación de equipo se va a volver más natural, la construcción de relaciones más sólidas, más profundas, más auténticas va a suceder. Es decir, se va a activar un proceso de crecimiento continuo que te va a llevar, Jorge,
a lugares que ni siquiera te imaginas. Y creo que le diría que en ese camino personal, familiar, profesional, que no se preocupe, que va a lograr algo mucho más bacano, más grande, y es que va a crear alineación con las personas a su alrededor, que va a lograr compartir un propósito común, ver a otros crecer como individuos, como personas, como líderes, y que esa es una de las cosas más bonitas, porque yo a los 20 años ni siquiera me creía capaz de ser papá, ¿cierto? Y hay mucho de liderazgo en la paternidad, todo. Y entonces creo que no hay nada que se compare con todo eso que te acabo de decir. Ver a otras personas dejar de depender de uno y empezar a liderar su propio camino. Y a otras personas. Ahí es cuando uno de pronto, o yo le diría a Jorge, ahí vas a empezar a entender que se puede empezar a dejar un legado en el mundo. ¿Sí? Porque esas personas, esos líderes que ayudamos a formar, son las semillas más valiosas que podemos sembrar. ¿Sí? Y es el verdadero tesoro que encontramos cuando nos atrevemos a enfrentar y a conquistar los dragones de la vida. Así que le diría a Jorge, enfréntalos, sin miedo. Eso es fe. Me nota, George. Gracias por compartirnos todo esto. Sé lo retador que es para vos este tipo de espacios, pero muy bacano que lo pudimos hacer y que las personas puedan conocer a ese Jorge Calle que está detrás de Startups y que puedan entender que de verdad estos principios casi que fueron construidos con sangre, pues con dolencias y retos que te fuiste encontrando en el camino. Entonces, mil gracias por esto, y a todos invitarlos a que dejen sus comentarios, preguntas de lo que estemos, pues de cualquier inquietud que les haya surgido de este podcast. Así es. Fede, al contrario, gracias a vos por haberme propuesto esta idea para este podcast y por sacarme este podcast y por sacarme de la zona de confort, hermano. Así es como se hace. Gracias, mi hermano. Recuerden a todos, lideren el camino, ¿sí? Y nos vemos en el próximo episodio. Vamos a hablar de el poder del lenguaje en el liderazgo. Va a estar muy bueno. Éxito. Buenísimo. Un abrazo. Chao, chao. Estén bien. Chao, chao. One giant leap for mankind.